Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Segunda Timoteo capítulo 3, por favor. Segunda Timoteo capítulo 3. Empezamos en el versículo 1, por favor. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 1. La Biblia dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, porque también lo fue la de ellos. Retomamos nuestro estudio de Segunda a Timoteo. Debemos recordar que el propósito de Segunda Timoteo es hablar a una iglesia para que ésta pueda cumplir el plan de Dios. Nosotros como iglesia estamos aquí para cumplir el propósito de Dios. Ese es el mensaje que comunica Segunda Timoteo, una carta personal escrita por el apóstol Pablo a Timoteo para que Timoteo lidere la iglesia de Éfeso y pueda aprender él y enseñar a la iglesia que están aquí para cumplir el propósito de Dios. Un impedimento para que una iglesia pueda cumplir el propósito de Dios es la mala doctrina. Y por eso Pablo topa este tema aquí, muy conectado con el tema general. Se necesita tener cuidado con la mala doctrina. El apóstol empieza describiendo con 19 cualidades, 19 características que tienen los falsos maestros. Los 5 primeros versículos hacen eso, observe. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días. La Biblia hace referencia que los postreros días empezaron cuando Jesucristo estuvo aquí en esta tierra. Así es que en el primer siglo la iglesia de Éfeso, pastoreada por Timoteo, ya estaba experimentando las consecuencias de estar en los postreros días, porque en esos postreros días vendrían tiempos peligrosos. ¿Por qué son tiempos peligrosos? Porque la economía va a fallar. Porque los políticos van a fracasar,
No, porque el ser humano va a hacer lo que hace de manera natural, pecar. Y por eso, estos hombres que se describen aquí, una descripción de los falsos maestros, y la verdad que es una descripción de todo aquel que no conoce a Cristo, llega a afectar la sociedad por su estilo de vida. 19 características de estos hombres perversos. Es interesante que el apóstol Pablo escoge una forma de escribir que se llama quiasmo. Una palabra puede ser muy no conocida. El quiasmo se utiliza, es una forma de escritura que se utiliza generalmente en la poesía, lo vemos en el libro de los Salmos, pero en algunas ocasiones aparece en escritos como el Nuevo Testamento. Para entender el concepto, observe el diagrama. El quiasmo pretende agrupar las características iniciales con las características finales, por eso están en rojo. Agrupa las siguientes características que están en azul con otras características que están abajo, características en color verde, las relaciona con estas características, dejando en el centro la idea principal. Ese es el quiasmo, ese es un estilo de escritura típico de los hebreos que es extraña para nosotros, porque nosotros no escribimos ni hablamos de esa forma, pero para el hebreo es muy conocido. Es interesante cómo agrupa Pablo estas verdades. Amadores de sí mismos, las dos primeras y las dos últimas, amadores de sí mismos, avaros, amadores de los deleites más que de Dios, apariencia de piedad, hacen referencia a cosas que llegan a ser prioritarias en la vida de una persona que no conoce a Dios. Amantes de los deleites más que de Dios. La prioridad de un falso maestro, la prioridad de un incrédulo no es Dios. No ocupa Dios el primer lugar. Lo que ocupa el primer lugar para un falso maestro es todo aquello que puede obtener, que puede acumular, que va a hacer de su vida una vida mejor, una vida más cómoda, una vida de realización personal. Así es que Dios ocupa algo secundario en la vida, a veces ni siquiera es parte de la vida. Hay otras cosas prioritarias en la vida y Dios no ocupa el primer lugar de nuestra vida. Estas son características de falsos maestros. Estas son características de personas que no conocen al Señor. La pregunta es, ¿Dios ocupa el primer lugar en su vida? ¿Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida? En la práctica, no en la teoría, no en la forma de hablar nada más, en la práctica. Es evidente cuando otros nos ven vivir que la primera prioridad en nuestra vida es Dios. Porque si no lo es, en vez de parecer creyentes, hijos de Dios, nos parecemos impíos, practicantes. Después el apóstol Pablo menciona tres características: vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y las menciona al final: traidores, impetuosos, infatuados. Todas estas tienen que ver con mi relación con el prójimo. Primero habla de la relación con Dios.
ahora habla de la relación con el prójimo. ¿Cómo va su relación con el prójimo? ¿Cómo va nuestra relación con el prójimo más cercano que tenemos, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros hermanos en la fe? Los falsos maestros no se interesan por el prójimo. Van a usar al prójimo para su propio provecho, para su propio beneficio personal. Luego Pablo menciona otro grupo: desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Después habla de la familia. Desobedientes a los padres, ingratos con los padres, impíos y irrespetuosos hacia los padres, sin afecto natural, sin cariño hacia los padres, implacables, es decir, no les interesa perdonar, no les interesa reconciliarse cuando hay algo incorrecto con los padres. ¿Nos describe a nosotros? Porque si nos describe, nuestro nivel espiritual es tremendamente bajo. Porque estamos pareciéndonos al incrédulo y no pareciéndonos a un hijo de Dios. Esta es una lista que describe a los falsos maestros, esta es una lista que describe a la gente que no conoce del Señor, al incrédulo. Estas no deben ser características nuestras, características del Hijo de Dios. No sé si puede ver, pero junto a cada una de estas que están en color verde, no pongas el puntero, por favor. Perdón. Ya, ok. Ahora entiendo, gracias. Estas características que están en color verde, puse aquí la palabra griega que se traduce. Y observe cómo la palabra griega que se traduce empieza con una A. A, 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 A. Esto no es casual. Ateo. Teo es Dios, a es sin Dios. Así es que esta gente está sin obediencia a los padres, sin gratitud, sin respeto, sin afecto natural, sin placabilidad, sin temperancia, sin falta de crueldad, sin bondad. Observa la descripción. Y la palabra calumniadores es la traducción de la palabra diabolos. Observa por qué está en el centro. Porque es Satanás el que influencia en la vida del incrédulo. Según Efesios capítulo 2, el incrédulo, quiera o no quiera, lo sepa o no lo sepa, es una marioneta en las manos de Satanás. Es un hijo de obediencia que cumple los propósitos, la voluntad de su padre Satanás. Así es que la influencia de Satanás en estos falsos maestros, en los incrédulos, es obvio. Ellos son todo esto, ellos tienen esas 9 características porque están reflejando lo que su padre, Satanás, posee. ¿Hay algo en esta lista que salta a su vista? ¿Hay una característica que usted dice, yo tengo esto?
en esa área o en esas áreas que nos identificamos, no nos estamos pareciendo a Dios. Nos estamos pareciendo a nuestro antiguo padre, a Satanás. Es interesante que el autor bíblico allí en el versículo 2 dice porque habrá, y luego describe a todos estos hombres, y no habla de hombres solo para referirse al sexo masculino, está usando el genérico, hombres y mujeres éramos esto antes de ser creyentes. Porque habrá, porque estas serán las cualidades. Pablo escoge muy bien ese verbo. Estas van a ser las cualidades, estas van a ser las características. Pablo no está enfocándose en las acciones equivocadas, en las acciones incorrectas. Él se está enfocando en el carácter del falso maestro. Y cuando el falso maestro es todo lo que está allí en la lista, lo que él es va a determinar lo que él hace. El incrédulo es todo eso, y como él es así, actúa como ya sabemos que actúa. Una descripción tremenda que el apóstol Pablo está usando para llegar a describir cómo son estos falsos maestros. Estos estaban metidos en la iglesia de Éfeso. Allí estaba pastoreando Timoteo, y Timoteo necesitaba abrir los ojos y darse cuenta que dentro de las ovejas habían lobos disfrazados que estaban comunicando la falsa doctrina, y ellos que se encontraban allí utilizaban la Biblia, utilizaban el Antiguo Testamento. No se tenía el Nuevo Testamento, estaba en proceso de escritura. Utilizaban el Antiguo Testamento para comunicar su mala doctrina, tergiversaban el Antiguo Testamento para comunicar su falsa doctrina. Una persona que enseña y que usa la Biblia, el hecho de que tenga la Biblia en sus manos no es ninguna garantía que esté enseñando la verdad. Así es que nos toca a nosotros de manera individual dar el lugar a la palabra de Dios, que no sea un libro que está empolvándose en la casa, que ni siquiera lo traigo el día domingo. Si yo le hiciera, levante la mano a aquellos que no trajeron su Biblia digital o su Biblia física. No lo haga, no quiero que se sienta avergonzado. ¿Qué pasó? ¿Dónde está su Biblia? Si este es un libro que ocupa solo un lugar en la biblioteca, por favor, nosotros necesitamos leer la Biblia, nosotros necesitamos aprender la Biblia, nosotros necesitamos estudiar la Biblia, nosotros necesitamos usar recursos como instituto para estudiar la Biblia, porque no es garantía que la persona que nos enseña, simplemente por el hecho de que tiene una Biblia en sus manos, nos está enseñando lo correcto. Observa. Los falsos maestros utilizaban el Antiguo Testamento, lo tergiversaban y enseñaban a la gente de la iglesia de Éfeso mala doctrina, apoyándose en la palabra de Dios. Qué tremendo lo que sucedía en esa iglesia. Y como estos falsos maestros tenían estas cualidades en su vida, obviamente lo que soy finalmente va a evidenciarse a través de lo que hago,
lo que hago es el resultado de lo que soy. Así es que si ellos eran todo esto, eso se iba a mostrar a través de su comportamiento. Y observe la estrategia que ellos usaban. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Observe primero la estrategia de los falsos maestros. Se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. Ellos eran personas que aparentaban interés por los miembros de la iglesia de Éfeso, y lo que hacían de manera estratégica es visitar en las casas, tratando de demostrar a través de esto interés, compasión y amor. No había nada de esto, porque ellos no visitaban a todos, visitaban solamente a las mujercillas. ¿Observó? Esas mujercillas, el término se utiliza despectivamente. No hace referencia a una mujer joven. El término se aplica a mujeres jóvenes, a mujeres adultas, a mujeres ancianas. Se les llama mujercillas porque ellas se han convertido en lo que son, porque por cuatro cosas, porque están cargadas de pecado, porque han sido arrastradas por diversas concupiscencias, porque siempre están aprendiendo y porque nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Una persona, un creyente que vive en pecado es una persona en peligro. Es muy fácil que una persona que no vive una vida de santidad pueda ser afectada fácilmente por la mala doctrina. Los falsos maestros son muy inteligentes. Ellos no visitaron a todos. Ellos se dieron cuenta allí en la asamblea, se dieron cuenta de ese grupo de mujeres que estaban desconectadas del Señor, que no estaban viviendo una vida de santidad. Se dieron cuenta muy bien de cuál debía ser su objetivo, qué personas eran más vulnerables, con qué personas era más fácil llegar para aprovecharse y transmitir su mala doctrina. Y cuando leemos 2 Timoteo y 1 Timoteo, su motivación era la plata, era el dinero, eran los bienes materiales que iban a obtener de estas personas. Cuidado con las personas que visitan su hogar. No le digáis bienvenido a aquel que no trae esta doctrina, dice 2 de Juan 10, no le digáis bienvenido, no lo recibáis en casa. Nosotros no tenemos que abrir las puertas de la casa a todo mundo. Nosotros debemos tener cuidado. Personas que no están viviendo en santidad son personas súper vulnerables a la mala doctrina. Fácilmente son llevadas cautivas, fácilmente pueden ser apresadas. Cuidado con eso. Cuidado con alguien, con un cristiano que le visita. ¿Sabe qué? ¿Por qué no vende su carro y lo da a la iglesia, el dinero? ¿Por qué no vende su casa y ofrenda a la iglesia? Porque cuidado con eso, cuidado, es estrategia del primer siglo. Estos falsos maestros hacían eso, visitaban a personas vulnerables, les llevaban cautivos, porque su motivo principal era beneficiarse económicamente de estas personas.
Cuidado. Cuidado con los ancianos. Cuidado con hombres y mujeres ancianas que a veces están solos y son visitados por creyentes, entre comillas, para buscar un bien económico. Qué tremendo que esto no es nada nuevo. Esto ya lo hacían en el primer siglo. ¿Está viviendo usted en santidad? No pregunté si usted tiene una lista de reglas. No es lo mismo. Esto no hago, esto sí hago. Eso no es santidad. Eso es legalismo. La santidad no tiene que ver con una lista de reglas. La santidad tiene que ver con una relación cercana, una relación diaria con Dios. Cuando nosotros mantenemos una relación diaria, cercana, profunda, real con Dios, solo es cuestión de tiempo para que empecemos a parecernos a Él. Eso es santidad. La lista de reglas es legalismo. No es santidad. Y si nosotros no estamos caminando de cerca con Dios, si nosotros no tenemos una relación real, profunda, diaria con nuestro Dios, si la Biblia no tiene el lugar que debe tener en nuestra vida y estamos dándole prioridad a Él y solo cantamos cuán dulces son a mi ser tus palabras y solo es una canción, pero no es una realidad en nuestra vida. Si eso le describe a usted, hermano y hermana, usted es una persona vulnerable. Fácilmente puede llegar a usted la mala doctrina. Pastor, usted no sabe con quién está hablando. Ya soy grande. Ya soy viejo. Ya soy un hombre hecho y derecho. Ya tengo mi criterio formado. Yo no voy a ser embaucado por algún aparecido. ¿Se dio cuenta a quién Pablo está dirigiendo estas palabras? A Timoteo, al pastor de la iglesia de Éfeso, a un hombre maduro que ha caminado con el Señor, a un hombre que, aparte de algunas deficiencias en su carácter, era un hombre que amaba a Dios. Era uno de los dos por los que Pablo dijo, ok, Timoteo, tú eres la persona adecuada, tú eres la persona correcta para estar en la iglesia de Éfeso y enfrentar todos los problemas, las dificultades y a ese liderazgo, a ese grupo de pastores que necesita ser controlado y que en algunos casos necesitan algunos de ellos ser sacados de su cargo para poner un liderazgo correcto y adecuado. Tú, Timoteo, eres el hombre para hacer eso. Tú tienes el nivel espiritual, tú tienes el liderazgo para hacer eso. Y cuando habla de los falsos maestros, al final del versículo 5, él dice, a estos falsos maestros, evita. Si usted no vive una vida de santidad, usted, hermano, no importa la edad que tenga, usted está en peligro. Y si usted cree que no está en peligro, está en verdad en un peligro mayor, porque tiene que sumarle a eso el hecho de que es orgulloso y que piensa que por su edad, por su madurez, usted va a llegar a no ser vulnerable ante la mala doctrina, porque solo una relación cercana, profunda, diaria, real con Dios a través de su palabra es lo que nos ayuda a evitar ser vulnerables ante la mala doctrina. ¿Vive usted en santidad?
si no vive en santidad, está en peligro. Está en peligro. Pablo no le dice a Timoteo, Pablo no le recomienda a Timoteo, evita a esta gente. Pablo le ordena a Timoteo, evita, es un imperativo. Te ordeno que evites a esta gente. Probablemente, para nosotros, la mala doctrina no solo viene a través de personas de carne y hueso, que nos pueden visitar, que nos pueden enseñar, que nos pueden, a través de la información que nos dan, pueden transmitir información incorrecta, inadecuada. Estamos en una época donde desde nuestro celular tenemos acceso a todo el mundo. ¿Qué música escuchas? ¿Sabes quién era el director de alabanza del cielo? Satanás. Antes de convertirse en Satanás, según Ezequiel, según Isaías, Satanás era el director de alabanza. Así es que la música es una herramienta perfecta para comunicar mala doctrina. Aún a través de canciones que, entre comillas, tienen la etiqueta de cristiana. ¿Qué música escuchas todos los días? ¿Te has dado el cuidado de tomar la letra de esas canciones y analizarlas a la luz de la palabra de Dios? Porque pueden tener un ritmo súper chévere, súper llamativo, súper genial. ¿Cuál es el mensaje que están comunicando? La música sirve para alabar a nuestro Señor, pero la música sirve también para comunicar mala doctrina. ¿Qué videos ves? ¿Qué películas ves? ¿Qué te comunican las redes sociales? Hermano, hay personas que piensan que se van a morir si no tienen una red social. Mi hijo tiene casi 21 años. Nunca ha tenido Facebook. Y no se ha muerto. Y nunca lo tendrá, por lo menos mientras vive en mi casa. Cuando salga de mi casa espero que la influencia en la vida de él sea lo suficientemente grande para tomar decisiones sabias en su vida. Y no hacer lo que hace el montón. No hacer lo que hacen los demás porque simplemente está de moda. No te mueres sin ver esos videos que son chistosos, pero que comunican algo totalmente equivocado. Ten cuidado con lo que miras, ten cuidado con las redes sociales, ten cuidado con la música, ten cuidado con predicadores que suenan bonito, que son llamativos, que tienen atrás de ellos un montón de gente, pero comunican mala doctrina, comunican enseñanza equivocada. Y si a eso le sumas la poca dedicación que le damos a la palabra de Dios, porque somos personas tan ocupadas, porque somos personas que tenemos muchas cosas que hacer y no tenemos tiempo para lo que es esencial, nosotros somos las personas ideales, perfectas, para que la mala doctrina entre en nuestra vida. ¿Recuerdas el tema de 2 Timoteo? La iglesia cumpliendo el propósito de Dios. Y es tan sutil como la falsa doctrina nos lleva por un camino torcido, por un camino equivocado, para que tú
no puedas cumplir el propósito de Dios. Si por la fidelidad de Dios, Satanás ya no pudo coartar el hecho de que nosotros seamos salvos, ahora él está haciendo todo el trabajo y todos los intentos para que, ya que no pudo evitar eso, por lo menos nosotros no cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida y prioricemos otras cosas importantes y nos olvidemos de lo que debe ser esencial en nuestra vida. Ten cuidado con la mala doctrina. El apóstol Pablo está tan preocupado, tan interesado que este tema sea entendido y sea aplicado por esta iglesia de Éfeso, que empieza a poner ejemplos para que la iglesia entienda, Timoteo entienda y a través de él la iglesia. Observa versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¿Quiénes son Janes y Jambres? Observa la cita que tienes allí en pantalla. Éxodo 7, ponlo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón, sabios y hechiceros, dos de esos, Janes y Jambres, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Observa la similitud entre lo que Aarón hace y lo que los magos hacen, los hechiceros hacen. Los dos tenían dos varas. Los dos las echaron al suelo y se convirtieron en culebras. Observa la similitud. Los falsos maestros no llegan a nosotros con alguna barbaridad, con algún mensaje horrible. Van a utilizar la palabra para llegar a nosotros. Observa la similitud. Observa la gran diferencia. La vara de Aarón finalmente triunfó sobre la vara, sobre las varas de esos hechiceros. Observa verso 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos. No irán más adelante. Al final, la mala doctrina fracasa. Al final puede ser llamativa, puede ser atrayente. La mala doctrina finalmente fracasa. Como fracasaron los dos hechiceros que trataron de coartar la verdad que Dios quería comunicar a Faraón. Hermano, ¿estás permitiendo mala doctrina en tu vida? Te pregunto lo mismo de otra manera. ¿Estás descuidando la palabra de Dios? ¿Estás viviendo en pecado? ¿No eres cuidadoso con la música que escuchas? Ni los videos que observas, ni las conversaciones que tienes con ciertas personas. Ten cuidado. Si contestas sí a esas preguntas, ten cuidado, estás en peligro.
estás en peligro de ser arrastrado por el error. Y lo que la mala doctrina produce es que finalmente no cumplas el propósito que Él tiene para tu vida y otras cosas sean más importantes. Ten cuidado con el daño que la mala doctrina hace a la vida del creyente. Ten cuidado con lo que escuchas, ten cuidado con lo que lees, ten cuidado con lo que miras, ten cuidado con la música que escuchas, ten cuidado con quién hablas, ten cuidado con las reuniones a las que vas, porque en los postreros días habrá tiempos peligrosos, porque existirán hombres con 19 características que son el pan de todos los días en nuestra sociedad. Y esa gente va a tener influencia en tu vida. Tu edad, tu madurez, el hecho de que tú creas que eres hecho y derecho no es suficiente para cuidarte. Lo único que nos cuida de la falsa doctrina es una vida de santidad. La vida de santidad no es una vida de reglas, es una vida en la que me relaciono tan de cerca con Dios, tan real con Dios, que poco a poco me empiezo a parecer a Él. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Padre, gracias por tu advertencia. Gracias porque aún a Timoteo necesitaba tener cuidado de esto. Aún siendo él el pastor, aún siendo un creyente maduro, él necesitaba evitar a esta gente, a esta mala doctrina, la enseñanza que ellos comunicaban. ¿Cómo nosotros no podemos prestar cuidado a esas advertencias, Señor? Ayúdanos a evitar las diferentes maneras y formas en que la mala enseñanza, la enseñanza contraria a tu palabra, quiere entrar a nuestra vida. Pedimos tu bendición, Señor, en la aplicación de ella. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Gracias, veo su mano. Alguien más por primera vez con nosotros. Para la persona que tiene levantada su mano, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Si usted quiere, puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una dama de nuestra iglesia se va a acercar. Le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar con usted. Así es que si a más de orar, permitirnos orar, usted desea permitirnos conversar un momento con usted, venga, con toda confianza, en este momento pase. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé vergüenza de pasar, pero si desea hacerlo, con toda confianza. Padre Celestial, te damos gracias por la persona que nos visita. Señor, tú que conoces sus motivos de oración conforme a tu voluntad, yo ruego que tú puedas obrar. Te pido, Padre, sobre todo si todavía no ha decidido aceptarte a ti como Salvador, oro porque hoy sea el día de salvación. Te pido, Padre, por nosotros, tus hijos,
a veces valorando pensamientos tan lógicos, tan actuales, tan científicos, pero tan contrarios a tu palabra, aceptando mala doctrina, viviendo de acuerdo a esa mala doctrina. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a alejarnos de todo eso. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios